Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad hablaremos acerca del cambio climático. Para poder entender un poco esta palabra o esta temática en específico, vamos a hablar acerca de los antecedentes que nos han llevado desde esa situación hasta lo que nosotros conocemos actualmente en nuestra sociedad. Entonces, durante el milenio pasado, la humanidad siempre ha buscado desarrollarse a grandes pasos y uno de los aspectos más fundamentales que se dio es el de la revolución industrial. La revolución industrial como tal permitió, entre tantas cosas, reducir el tiempo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la producción de determinados bienes y servicios. Esas fueron algunas de sus ventajas. Sin embargo, la principal desventaja que nosotros tenemos desde esa época es que la producción de CO2 debido a actividades humanas se ha incrementado vertiginosamente. Ahora, eso se ha producido por el dichoso invento de la máquina de vapor y el descubrimiento del potencial energético que tiene el petróleo. Además, esto ha contribuido a que la temperatura media del planeta se venga incrementando desde hace 3 o 4 siglos aproximadamente. Entonces, citando un poco las palabras que la ONU ha hecho en tantas de sus publicaciones, ellos comentan que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, tanto que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima que ésta tiene en periodos comparables de tiempo. Entonces, el cambio climático como tal se debe al incremento de actividades humanas que producen un cambio que es perceptible para nosotros en la escala de tiempo humana. Entonces, en la gráfica aparece, por ejemplo, una situación en la que se muestra la distribución de temperaturas oceánicas en un promedio anual de hace 2 años. Entonces notamos, por ejemplo, que el incremento de temperaturas que tenemos en las zonas cercanas al Ecuador es bastante elevado comparado con el que nosotros tenemos a los polos. Ahora, esta variabilidad es natural. Sin embargo, si nosotros tenemos una percepción en la cual veamos la variación de esta temperatura desde los 1950, por ejemplo, hasta los años 2000, entonces notaremos un cambio bastante perceptible en la temperatura media de los océanos y en general en la temperatura media de todo el planeta. Ahora, para hablar del cambio climático es necesario que nosotros hagamos una relación entre causas y consecuencias. Entre las principales causas que nosotros tenemos para el cambio climático, la principal está asociada a la combustión de todos los derivados del petróleo. Es decir, uno de los productos principales que produce la quema del petróleo es el dióxido de carbono y como tal produce el efecto invernadero, que veremos más adelante. Este efecto provoca que los rayos naturales que el sol incide sobre la Tierra queden atrapados dentro de ella y provoque que la temperatura al interior se incremente. Otra de las causas del cambio climático es la tala de selvas tropicales. La actividad desmedida del ser humano como tal en la producción y utilización de la madera y todos sus derivados han producido que el sistema propio de regulación de la naturaleza se vea afectado debido a la tala indiscriminada de los árboles. Además, el desarrollo de la ganadería siempre ha sido una causa del aumento del cambio climático. La ganadería, recordemos, está asociada a toda la producción de los derivados, por ejemplo, de la leche, a la carne y a todos los derivados en sí. Entonces, el aumento poblacional ha creado que nosotros dependamos aún más de ese recurso y obviamente para producir más de ese recurso necesitamos tener más animales. Por tanto, toda la actividad asociada a los desechos de esos animales también provoca un incremento medio en la temperatura media del planeta. Otra de las causas que nosotros tenemos es el uso de fertilizantes. Aunado a lo anterior que acabamos de comentar, el crecimiento de la actividad humana ha provocado que nosotros también dependamos de más recursos asociados a toda la vegetación y por ende necesitamos más control sobre las plagas que nosotros tenemos en dichos cultivos. Por tanto, necesitamos también utilizar tanto fertilizantes como insecticidas o pesticidas para poder controlar dicho mal. Entonces, estos desechos como tal también producen gases de efecto invernadero que nosotros vamos a conocer más adelante como GEI o GEI, de tal manera que también provocan un incremento medio en la temperatura del planeta. Además, una actividad propiamente humana o netamente humana es el hecho de que nosotros siempre necesitamos estar en ambientes refrigerados. Recordemos que el mismo cambio climático ha provocado incomodidad en el confort humano y nosotros siempre buscamos refrigerar espacios, ya sea para confort nuestro o para preservar alimentos. Entonces, dichos sistemas utilizan gases
refrigerantes de tal forma que producen a través de una máquina el enfriamiento de un determinado espacio. Dichos gases, al no controlarse la forma en la cual se desechan, provocan también calentamiento global, y estos gases son hasta 23,000 veces más, provocan mayor calentamiento que el mismo dióxido de carbono. Ahora, estos gases afortunadamente se han controlado en buena medida en este momento y se han sustituido por otros gases que producen un calentamiento mucho menor que el que se tenía, en estas épocas. Ahora, el cambio climático en general tiene una pequeña cadena de causas y consecuencias. Ya vimos las causas, ahora veamos las consecuencias. La principal consecuencia del cambio climático como tal es el incremento de los gases de efecto invernadero. Estos gases, como les comenté anteriormente, provocan que los rayos del sol queden atrapados dentro de la Tierra. La Tierra de forma natural refleja parte de los rayos que vienen del sol, de tal forma que tenemos un equilibrio térmico y la temperatura que nosotros tenemos en la superficie del planeta es lo suficientemente buena para nuestra supervivencia. Sin embargo, si hay exceso de estos gases, ya sea de forma natural o provocada por el ser humano, esto provocará que la temperatura aumente porque los rayos del sol no pueden evacuarse desde la superficie terrestre. Entonces, el incremento de estos gases altera la composición de la atmósfera global, y nosotros tenemos posteriormente a esto los cambios que nosotros observamos en el clima. Nosotros podemos observar incluso dentro de la década pasada a esta década en nuestro país. Entonces notamos variaciones bastante grandes en lo que nosotros conocemos como las estaciones en verano e invierno, y podemos ver, por ejemplo, que la duración de las lluvias no es la misma, no llueve de forma parecida. Tenemos también incremento en la temperatura en los meses que tenemos calor, por ejemplo en marzo, abril o mayo, o incluso podemos tener calor en épocas que normalmente no se tendrían. Bien, para repasar lo anterior, nosotros entonces podemos leer los siguientes conceptos que tenemos en la diapositiva. En general, el efecto invernadero consiste en el efecto de absorción de calor por parte de todos los componentes que absorben calor en la atmósfera, llámese la radiación infrarroja que el Sol produce y llega hacia nuestra superficie, y este efecto invernadero incluye los gases, las nubes y los aerosoles como tal. Los productos que vienen en forma de aerosol también contienen gases de efecto invernadero y de alguna u otra manera también inciden mucho en la temperatura media del planeta. Además, tenemos el concepto de calentamiento global, el cual consiste en el incremento en el promedio de temperatura de la atmósfera terrestre que puede ocasionar cambios en el clima global. El concepto importante acá es el de promedio de temperaturas. No es en sí una temperatura puntual en un mes en específico, sino la temperatura media a lo largo, por ejemplo, de un año de vida. Entonces, si nosotros comparamos esa temperatura media con respecto a la que teníamos hace 10, 15 o 20 años, entonces podemos notar que un incremento de 1 o 2 grados puede ser suficiente para empezar a provocar incomodidad en la supervivencia del ser humano. Y por último, ese calentamiento global provoca la variabilidad climática, que es, como les comentaba hace un momento, es la variación en el promedio de la temperatura o del estado promedio de temperatura naturalmente. Además, la variación no solamente va de manera temporal, sino que también va de forma espacial, es decir, se producen fenómenos climatológicos que no estaban asociados a determinadas regiones. Para poder estudiar el efecto invernadero como tal, nosotros podemos basar la medición que nosotros tenemos de los gases mismos y observar que nosotros tenemos un incremento en la concentración de los gases en la atmósfera. Esto naturalmente permite explicar y justificar el por qué se está produciendo el cambio climático. Ahora, notamos esto a partir de 4 gases en específico que son producto de la actividad animal y de la actividad humana principalmente. El primero y el más notorio es la concentración de dióxido de carbono. Observamos la evolución histórica que nosotros tenemos de los últimos 45 años, 40-45 años, y observamos que el incremento del dióxido de carbono ha venido desde 340 partes por millón, incluso hasta las 400 partes por millón, y ese crecimiento es prácticamente lineal, como lo podemos observar en la gráfica. Esto naturalmente provoca problemas respiratorios que de alguna u otra manera los gobiernos y las empresas privadas tienen que poder darle seguimiento a las personas que poseen problemas de este tipo. Además, tenemos también la presencia de óxidos nitrosos, también asociados a los productos de combustión derivados del petróleo, y de igual forma nosotros tenemos desde 300 hasta 330 partes por millón, y el incremento pues prácticamente también es de tipo lineal.
Otro de los gases importantes que nosotros tenemos es el del metano. El metano está asociado a prácticamente todos los desechos de los animales, incluidos nosotros. Estamos hablando de heces y orina como tal. Entonces, en este caso, todos los desechos orgánicos como tal han producido un incremento bastante grande de la concentración del metano en la atmósfera. Además, este gas es 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono, en el sentido de que el efecto invernadero que produce es 20 veces mayor. Otro de los gases también que nosotros tenemos que estudiar es el de los clorofluorocarbonados o los que utilizamos en refrigeración. Inicialmente nosotros utilizábamos el CFC11 y el CFC12 o R11 o R12 como se conocen en el campo. Estos gases prácticamente su potencial de calentamiento y de destrucción de la capa de ozono era extremadamente elevado. Sin embargo, a raíz de todas las reuniones y de los impulsos que ha tenido las Naciones Unidas en esta temática, es que nosotros notamos que a partir de los 1990 a los 2000 se implementaron políticas en cambiar este tipo de gases a unos que contaminen menos. Y de esta manera han nacido el R22 y principalmente el R134A. Este gas prácticamente ha podido sustituir como tal a los 3 refrigerantes que tenemos acá, pero si observan los desechos han incrementado desde esa época, porque como tal no tenemos un sistema para poder desechar estos gases de forma adecuada. Observamos que incluso los sistemas que tenían los refrigerantes de la vieja escuela, por comentarlo de esta manera, prácticamente han decrecido su concentración en la atmósfera como tal. Bien, esto es todo por el momento. Te invito a que continúes la videoclase en su segunda parte. Hasta la próxima.